Hola señores, ya tenía mucho que no hacía un video porque he tenido eh, complicaciones de todo tipo. Este, que no están ustedes para saberlo ni yo para estarlo repitiendo. Pero bueno, hay algunos temas por ahí que me gustaría compartir, que poco a poco lo iré haciendo en la medida de mi tiempo, ya que estoy haciendo algo en producción de académica y profesional que de cierto modo ha traído alegrías a mi vida, por lo menos a nivel del desarrollo de la escritura y del pensamiento, del razonamiento, de lo intelectual y no económico, pero bueno, Dios aprieta pero no ahorca y tenemos la gran virtud de poder tener el apoyo de alguien con todo su amor, que también tiene el mío, por supuesto. Mm. Mm. Siendo tan temprano, ¿qué temas se pueden hablar tan temprano? Bueno, cualquiera, pero siempre te tiene que empezar con un tema que impacte. Cuando yo daba clases, siempre me ubicaba en el lugar del actor, el lugar del escenario, porque es un poco eso, o sea, un maestro es, está montándose una obra de teatro, tiene un previo guión sobre cómo va a desarrollar los, los temas, los puntos, ¿no? En el que interviene una especie de performance. Yo siempre digo que una clase, sobre todo una clase a nivel universitario, es un performance, ¿no? En donde tú, eh, de cierta manera, vas creando una estructura en la que vas repartiendo responsabilidades con tus interlocutores, que son los alumnos. Ahora, hay maestros más atrevidos, como es mi caso, donde el performance ya no es performance, sino un happening, ¿no? Es decir, donde todo viene a raíz de la casualidad o de lo que se vaya dando en la medida en que la clase se va moviendo. Aunque haya una especie de estructura preestablecida, por lo menos a nivel de un esquema que puede ser incluso mental, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hace un actor es robar la atención del público, y para eso tiene que haber un tema impactante o una cierta tonalidad de voz, una especie de estructura gestual, etcétera. De hecho, no iba a hablar de este tema, pero de repente salió. El tema en realidad hoy, a esta hora, es sobre la misoginia, ¿no? Que no es un tema gastado para nada. Tiene maneras de manifestarse que para mí son estructuras bastante curiosas en el entorno donde yo me encuentro. ¿Mm? ¿Qué me hizo pensar algunas estructuras también de comportamiento que conllevan en sí misma esas estructuras, situaciones de instintos, ¿no? Situaciones que aparentemente son actitudes misóginas que no están previamente consensuadas con la mente del que es misógino, sino con digámoslo así, un pensamiento ya estructurado como a nivel posiblemente del ADN o de una cuestión total y absolutamente histórica, en donde hay un comportamiento donde ni siquiera te das cuenta que eres misógino. Em, y lo reflexioné también porque introduciéndome en los temas de del comportamiento del, del negro en la pintura cubana, por ejemplo, y llegando al gran antropólogo cubano Fernando Ortiz, es decir, nuestro antropólogo por antonomasia, encontré que ya hablaba de este sufijo
que bueno, más bien es un prefijo, disculpen, este prefijo que etimológicamente tiene que ver con los griegos y que responde a miso, ¿no? Y que responde por tanto a odio. Y ya Fernando Ortiz en los años 30 estaba hablando del término miso, pero no hacia las mujeres, sino hacia los negros. Hablaba de las estructuras culturales en Cuba misonegristas, ¿no? Es decir, odio a los negros y odio a todo lo que tenga que ver con eso. Porque había una negación de la influencia de la cultura africana en la cultura cubana. Y había una negación, incluso por parte de los estudiosos, del tema de la cultura cubana y de los intelectuales, de los políticos y de la sociedad. La sociedad que niega, que tiene en su estructura, volvemos a la palabra estructura, en su estructura de comportamiento, en su estructura de identidad, el componente africano en ello, ¿no? Y por lo tanto se había visto de una forma muy somera la influencia de la cultura africana en dos cosas que eran obvias para Ortiz y eran obvias para otros, que era en la música y en la danza fundamentalmente. Hablando además, algo que después Adelaida de Juan, la historiadora del arte cubana, diría efectivamente, ¿no? O sea, ha sido tanto el sesgo misonegrista, perdón, en esto, que se les olvidó tratar el tema de la influencia o de todos los pequeños fragmentos de esa influencia dentro del mundo, por ejemplo, de las artes visuales, ¿no? Y se había visto como una especie de panorama paisajístico, una especie de cosa folclórica que aparecía en el paisaje de la urbanidad o del campesinado o de las formas en las cuales la isla también se movía en su multiplicidad de colores, pero no en su multiplicidad de formas, que son otras cosas. De la misma manera, la misoginia, que es este odio a las mujeres, posee en sí mismo el principio de la negación de que las mujeres podemos tener a nivel cerebral una estructura, digámoslo otra vez, que puede ser en un sentido de inteligencia lógica, que puede ser a nivel de las ciencias duras, quiero decir, y a nivel de las ciencias de la humanidad, que también son y se comportan como ciencias. No porque la verdad sea una, sino porque la búsqueda de ella tiene algunos caminos que no necesariamente se basan en que 2 por 2 es igual a 4 y eso es irrefutable. Es decir, hay maneras en las que las ciencias de la humanidad cuestione eso, dicen, para eso está la filosofía, para cuestionar todo aquello que está en el mundo y que puede posiblemente tener otras estructuras de mirada, o pueden ser estructuradas también a partir de las culturas, es decir, las culturas cómo ven ese mundo del número. El número también puede ser una forma de entender el universo, lo que llamamos en el universo, ¿verdad?, de la antropología, por ejemplo, las cosmogonías, ¿no? Las cosmogonías también pueden establecerse a partir de un pensamiento de estructura filosófica. Por ejemplo, la invención del cero no es una búsqueda única y exclusivamente de búsqueda de verdad, o sea, no es una verdad científica aunque después lo haya sido, sino es en un principio la búsqueda del tiempo primordial, ¿no? Para los mayas el cero es el vacío, es ese principio perfecto donde no hay nada y donde todo puede volver a empezar. Y esto no es un pensamiento matemático, esto es un pensamiento filosófico.
Em, Cuando, entrando en temas más coloquiales, cuando se establece un tema en algunas conversaciones, en, al- en algunos entornos en los que me he encontrado, circunstancialmente y obligatoriamente, cuando se han establecido algunos temas, para mí es la oportunidad, si es que fuese el caso, de hacer una interlocución, ¿no? Cuando hablamos de interlocución, partimos del principio de este video, que es, hay una persona que establece un tema, es decir, un maestro establece un tema, por ejemplo, y existen los interlocutores, es decir, los que van a intervenir en el desarrollo de ese tema. No es nada más el profesor, eso lo plantea, por ejemplo, el constructivismo en pedagogía, o sea, es donde todos tienen algo que decir y a partir de ahí podemos establecer cuestionamientos o aportaciones, por tanto, ¿no? Y no hay una verdad absoluta, es decir, no es el profesor el único que piensa, todos los que están ahí están involucrados en el desarrollo del pensamiento. Y es así también como se establecen las conversaciones cuando tenemos interlocutores, es decir, tenemos en una conversación una serie de personas que intervienen en ella y no una sola persona. Cuando hay una sola persona, entonces estamos hablando, por lo menos en teatro, que es una estructura de tipo artístico y por lo tanto del pensamiento de la humanidad, o sea, desde el punto de vista de las humanidades, en la que podemos decir que no hay una conversación, sino un monólogo, y hay una serie de gente que escucha, y por lo tanto no hay conversación. Ahora, ¿cómo te das cuenta de que tú no intervienes en la conversación? Bueno, en el momento en que tú pretendes hacerlo, es decir, en el momento en que tú crees que debes de entrar en ese proceso en donde tú has considerado que hay un tema sobre la mesa y que hay algo que tú puedas decir. Entonces te das cuenta, sobre todo, que si hay una mujer, es decir, yo, y hay otros hombres en la conversación, los hombres pueden interrumpirse entre ellos y pueden establecer algún comentario. En algunos casos puede ser que desarrollen algún punto de ese tema, puede ser que desarrollen el tema en sí, y hay oportunidad de que ellos puedan ser escuchados o incluso puedan ser interrumpidos sobre la base de la misma estructura semántica de lo que se está diciendo. Es decir, que los hombres pueden plantearse en sí mismos, por lo menos los hombres con los que yo me he encontrado con este problema de la misoginia, ellos pueden perfectamente tener un oído que se presta a esto y que por lo tanto pueden continuar en la misma dinámica de la conversación hasta que intervienes tú. Cuando intervienes tú, la gente, los hombres misóginos, tienden a tomar el teléfono, en este caso, en este mundo contemporáneo, y imbuirse en eso porque no les interesa en lo absoluto lo que tú tengas que decir, en lo absoluto. Es decir, ni siquiera existe, por ejemplo, una situación, por decirles a ustedes, de arrebatarte tu idea, ¿no? En algunos casos hay una negación de lo que tú dices, pero es una negación no solamente de lo que tú dices para que yo te lo discuta, sino como una anulación de lo que tú estás diciendo. Al anular lo que tú dices, estás anulada de la conversación, es decir, ya no vuelves a intervenir. Me ha pasado constantemente en la que yo quiero hablar y no se me ha permitido, no se me permite. Incluso antes, y creo que tengo un video muy parecido sobre el problema de la conversación con aquí sobre todo lo que yo me he encontrado en Miami, en donde no hay la oportunidad ni siquiera de enojarte, ¿no? No te dan ni siquiera la oportunidad de hacerlo.
Ni siquiera importa si alzas la voz, ni siquiera importa si los mandas a callar, que era un poco lo que hacía antes. Em, Te llevan o te obligan misóginamente, ¿verdad?, al silencio, o sea, crear esto que yo le llamo y que en México se estructura, y vuelvo a la palabra estructura, como la ley del hielo, es decir, me enfrío, no asumo para nada ninguna pasión con lo que está sucediendo y me comporto eh, con, entre comillas, educación, es decir, no estoy siendo educada realmente, estoy teniendo la virtud de crear un mecanismo de defensa ante la misoginia en donde tú no tienes oportunidad de poder tener una conversación. Entonces vuelves y te conviertes en un ser más inteligente, es decir, haces silencio, no aportas nada, no es necesario, porque no hay nada que aportar y tampoco nada que vaya a cambiar o modificar el punto de vista del que supuestamente es el interlocutor, ¿no? Eso es el principal interlocutor de la conversación. Si es que existe un principal, porque puede ser que tú seas la que pones un tema sobre la mesa y este tema sea totalmente modificado o bien sea arrebatado y entonces se vuelva otra cosa y no se te respete ni siquiera tu tema, ¿no? O sea, eso tiene muchísimos otros caminos. Eh, Constantemente yo quiero hablar desde este lugar que yo hablo, que es este lugar como bastante tranquilo, tratando de usar el lenguaje que parece ser que en las conversaciones con los misóginos no tiene sentido, es decir, es como muy agobiante, agobia que una mujer hable de esta manera, es decir, que emita sujeto, verbo y predicado como parte de estructuras lógicas del lenguaje y no diga cosas como simple y llanamente quieres una cerveza o te traigo un vaso de agua o te echo azúcar al café, que también son oraciones, pero son oraciones estructurales más cómodas para un misógino, ¿no? Son factibles para poder mantener la armonía de una reunión o de una fiesta. Pero en el momento en que tú dices, mira, yo pienso que, en el momento en que tú estableces el yo pienso que, o yo opino lo siguiente, o a mí me parece que esto puede ser visto de otra manera, o esto ha sido así, inmediatamente la gente puede incluso decir, voy al baño, eh, o yo creo que me voy porque hay toque de queda. Es decir, en el momento en que tú hablas, todo lo demás cobra importancia, menos tú y tu opinión. La misoginia, que es una delicada intromisión a la historia de las mujeres, una larga y desesperada cola que hemos tenido que hacer las mujeres que nos hemos preparado para tener una voz, las mujeres que hemos caminado por la vida con todas las dificultades de las fronteras, que se nos han puesto a veces, incluso, y lo digo muy a conciencia de las propias mujeres, en las que al llegar al punto en el cual te encumbras aparentemente, o lo que en la actualidad se llama te empoderas, tratas de determinar quiénes son aquellas que tienen la suficiente fortaleza o la masculinidad para mantenerte en ese lugar del empoderamiento. Yo he defendido profundamente la feminidad del empoderamiento. Y he determinado, por tanto, para finalizar este video, que toda aquella persona que tenga misoginia y que por supuesto sea indeterminado en su género, no me interesa. Toda aquella persona que posee misoginia no tiene nada que hablar conmigo y yo no tengo nada que hablar con ellos. Yo vine a este mundo a aportar y no a imponerme. Yo vine a este mundo a que de alguna forma pueda existir un diálogo. Yo vine a este mundo para que
en el sentido en el cual yo haya consumido la suficiente literatura, la que sea, literatura no solamente a nivel del arte en sí, sino la literatura que conviene a mi profesión. En ese aspecto puedo de alguna forma tener una relación con el otro de aportación. Si no voy a tener una relación de aportación, yo haré total y absoluto silencio. La forma en la cual uno es mirado, en mi caso, que no solamente he sido mirada dentro de la misoginia, en estas estructuras también en las que ahora mismo yo me encuentro en Miami, también conllevan una raíz de fondo. Tengo frente a mí también una mexicanidad, una especie de misomexicanidad, que no es el misomexicanismo, es otra cosa, ¿no? O sea, no es una estructura basada en un odio hacia lo que pueda resultar mexicano, sino a la forma en la cual se es y de la manera en la que se es, pensando en identidad y pensando otra vez en Fernando Ortiz, en la forma en la cual obtienes ciertas estructuras culturales que también crean miso, hablando desde el punto de vista griego, una estructura miso hacia ti, ¿no? O sea, no solamente eres mujer, no solamente eres una persona que siempre quiere dar una opinión y que molesta, por tanto, no solamente eres algo que no te toca ser, sino aparte tienes mexicanidad. Entonces hay una estructura basada, volvemos a la palabra estructura, en un odio, en un miso, ¿sí?, hacia ti de una forma triplificada. Es decir, no eres servicial, perdón, se cayó una cosa ahí. No solamente eres servicial para los que tienen esta estructura de contra la mexicanidad, lo confunden, por ejemplo, con servil. Eso es un odio. Eso es una creación estructurada, ¿sí?, hacia lo que yo considero como un cliché en una determinada cultura. Entonces, quería yo hablar de estas cosas porque esto me da a mí la oportunidad de poder establecer otros criterios con relación a lo que yo haya podido observar en otros momentos con otras cosas, ¿no? Y quiero hablar después, en otro video, en esta semana o en la próxima, sobre la oportunidad que han tenido aquellos que también me pertenecen, los mexicanos, porque soy mexicana por naturalización. Lo repito, viví 26 años ahí, mi hijo es mexicano. Y desde ahí quiero decir que tengo algunas buenas noticias para México y unas malas noticias para los misomexicanismos, los misomexicanados, los no sé cómo decirlo, los misomexicanandos. Tengo algunas malas noticias. Ahora que hice el viaje por Georgia, Tennessee, North Carolina, lo voy a decir después. Por lo pronto quiero plantear que lo único que nos salva a los seres como yo en medio de esta misoanacrónica existencia miamense es nuestro estado de la felicidad cerebral, neuronal, neurológica, neuropsicológica. Neuro. Hasta la próxima.